investigador que se llama Joel Guerrero, que toma justamente dos definiciones de CFD. En inglés, CFD, aparte de significar dinámica de fluidos computacional o Computational Fluid Dynamics, puede significar o Colorful Fluid Dynamics, hay muchos esquemas de colores, o Careful Fit of Data, ¿sí? Es decir, una herramienta de precisión para poder hacer cálculos de ingeniería. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Si bien va a haber dibujitos de colores, siempre de fondo tienen que tener en mente que esto es una herramienta que permite hacer cálculos de precisión. Y como dice el autor de Ferstig, es un conjunto de técnicas para analizar fenómenos físicos relacionados a la dinámica de fluidos, transferencia de calor, evolución de reacciones químicas, mediante simulaciones computacionales, ¿sí? Entonces, un poco yo voy a setear este piso común que tenemos todos los oradores y después cada uno va a hablar de su experticia. Entonces, me pareció que una buena primera aproximación es mostrarles cómo se hace el CFD, cómo se usa esta herramienta, donde se hizo un workflow, un flujo de trabajo, que comienza por definir una geometría y luego mallarla, y esos dos pasos son el 70% del tiempo del usuario, el tiempo que cada uno le dedica a hacer una simulación de CFD. Después viene lo que llamamos el seteo del caso, y ahora les voy a mostrar en un ejemplo qué implica, y finalmente sí viene la visualización y sobre todo el ajuste de los resultados, ¿no? Calcular ese valor que estamos buscando hallar. Entonces, este es un ejemplo de una cañería de sección cuadrada, donde primero se define la geometría, es decir, en este caso tiene un codo, una estricción, una salida cónica, una estricción, y el proceso de mallado consiste en definir subdominios, es decir, descomponer ese dominio total, esa geometría, en pequeñas celditas, ¿sí? Ese proceso es el proceso de mallado y muchas veces nos trae dolores de cabeza porque es complejo ajustar la división de la geometría en las regiones más complicadas, como puede ser esta estricción o como puede ser la sección de salida. Luego viene ya la parte de definición del caso, de las propiedades físicas y de los modelos a emplear, ¿sí? Tenemos que de alguna forma decirle al programa qué ecuaciones queremos usar. A ver si... está apagado. Bien, voy a usar el mouse por ahora, pero tenemos que definir las ecuaciones que vamos a resolver, tenemos que dar valores de las constantes físicas del problema y tenemos que dar esto que se llaman condiciones de contorno, ¿sí? Un poco de esa forma terminamos de definir el caso de CFD, de dinámica de fluidos computacional. Luego aparecen los métodos numéricos que se usan para resolver las ecuaciones, ya les voy a dar algunos detalles más adelante, y si finalmente, cuando se terminó de resolver con métodos numéricos ese problema, se llega a la parte de visualización de campos. En este caso estamos observando, la velocidad dentro de la cañería y la presión, y vemos líneas de presión y vemos la región donde la presión es mayor, por ejemplo. Vemos estos campos relevantes, analizamos el fenómeno, podemos ver que se genera justamente, como les decía, esta región con más presión, que seguramente será la más solicitada de la cañería. Pero también podemos hacer cálculos de este estilo, ¿no? Calcular qué cantidad de líquido, qué volumen de líquido fluye a través de cada sección. Y esto que a veces es ruidoso, a veces el resultado que queremos calcular no es sencillo de observar, entonces hay que desarrollar técnicas para poder mejorar este output y sacar alguna información al respecto, ¿no? Entonces, acá les prometo que va a ser lo de más profundidad matemática que voy a hablar yo. Un poco es qué ecuaciones se resuelven en general. La mecánica de fluidos está basada en la mecánica de medios continuos, entonces suele tener ecuaciones de este estilo, un balance de masa, de momento y energía, pero todas esas ecuaciones son de este estilo de ecuaciones de transporte, donde hay un término temporal, un término advectivo y un término difusivo. Hay algunos términos fuente, como por ejemplo la fuente de momento es las fuerzas de presión, los gradientes de presión. Entonces, todas esas ecuaciones de alguna forma hay que resolverlas en la computadora. Es decir, esto es el mundo continuo, el mundo de las ecuaciones diferenciales, pero nosotros necesitamos llevarlo a un mundo discreto, un mundo de cuentas algebraicas. Ese proceso se hace por alguno de estos tres métodos numéricos u otros. Estos tres son los más utilizados, pero existen más técnicas, ¿sí? Y el objetivo de estos métodos numéricos es llevar una ecuación diferencial a una ecuación algebraica o a un sistema de ecuaciones algebraicas.
En particular, en dinámica de fluidos, es muy usado el método de volúmenes finitos porque se dice que es inherentemente conservativo. Y esto que puede sonar a chino básico para algunos, significa que permite conservar las cantidades en el dominio. Es decir, si uno arranca con 10 kilos de agua, va a terminar con 10 kilos de agua. Los otros métodos pueden lograr eso, pero no es tan sencillo hacerlo. En el método de volúmenes finitos eso es trivial. Y por eso se suele usar ese método numérico. Y acá brevemente voy a tratar de resumir en 2 minutos cómo es el método de volúmenes finitos. No va a ser sencillo, pero vamos a analizar qué pasa en un caño que tiene sección constante, sección cuadrada constante, que lo dividimos en distintos caños más pequeños. ¿Sí? Este es todo nuestro dominio, un caño rectangular, y lo dividimos en caños más pequeños, en este caso cuadrados. Y nos interesa de cada dominio, por ejemplo, la temperatura, esta T, y qué valor tiene cada uno de estos puntitos naranjas. ¿Sí? Y vamos a considerar que el valor en el punto naranja corresponde al valor dentro de todo el tubo, dentro de toda la celda. Tenemos la ecuación de transporte, la ecuación diferencial, que tiene un campo de temperatura continua. En el caño real la temperatura la puede definir en todos los puntos, pero vamos a usar este vector temperatura, que tiene solamente los valores en los puntos naranjas, ¿sí? Los puntos rojos. Y usando la técnica numérica de volúmenes finitos, que es transformar esta ecuación en esta ecuación de aquí, con algunas aproximaciones, lo que se obtiene es una forma de expresar las temperaturas de cada punto en función de los valores anteriores de la temperatura, algunas cuestiones geométricas como puede ser la sección de paso, la velocidad del flujo, si es que acá adentro hay algún flujo de fluido, y de esa manera se llega a un sistema de ecuaciones lineales, esto sí ya todos deben haberlo visto en álgebra, donde un vector de temperaturas nuevas se calcula como el producto entre una matriz, el vector de temperaturas viejas y algún término fuente. Se dice término fuente, es algo que es una constante que se calcula más allá de la temperatura. Bien, eso es todo lo que voy a hablar yo en particular del método numérico de volúmenes finitos. Pero nosotros en la práctica para hacer CFD no nos vamos a poner a programar de cero eso en la computadora, sino que ya existe software que utiliza estos métodos numéricos, esta matemática, para hacer las cuentas. Y acá hay algunos, estoy listando solamente algunos de los software que podrían llegar a utilizar. Hay una lista más extensiva en esta página de internet que se llama CFD Online, que es un foro donde la gente que desarrolla estos métodos comparte los avances y cuáles fueron las formas que tuvieron de avanzar en su línea de investigación. Y nosotros en particular vamos a hablar en estas presentaciones, en estas jornadas, de estos 3 software que se dicen de código abierto, open source, que son OpenFOAM, CodeSaturn sobre el final de la jornada y Basilisk. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene que sean open source? Que se pueden modificar a gusto, ustedes pueden meterse en el código y hacer cambios para que la forma de calcular las cosas sea más afín a sus necesidades, y por otra parte que son gratuitos y libres y lo pueden distribuir y compartir, y por eso nosotros lo utilizamos para hacer investigación. Pero también tiene la desventaja de que aprender estos códigos es bastante más difícil que aprender un código comercial, donde hay una interfaz gráfica, está más orientado al usuario básico, y entonces tendrían alternativas como el módulo de cálculo de SolidWorks, que se llama Cosmos, o Console también, o un producto muy conocido es ANSYS, ANSYS Fluent, ANSYS Mechanics, tienen toda una suite de simulación. Eso también es CFD, pero con otro paradigma diferente, ¿sí? Y entonces, retomando un poco, o mejor dicho, ya cerrando, finalmente lo que buscamos es, de alguna manera, usar estas herramientas, alguna de todas estas herramientas, para hacer un cálculo, como les había mostrado en esta diapositiva. Tendría que haberla repetido. Entonces, como les decía, si el día de mañana ustedes se convierten en ingenieros de CFD, lo que van a tener que hacer es dibujar en CAD, en el CAD que más les guste, SolidWorks, FreeCAD, cualquiera sea el CAD, hacer la geometría, utilizando algún programa externo también hacer una malla. Usan, por ejemplo, OpenFOAM para resolver las ecuaciones en el proceso, justamente en el cálculo, y finalmente terminan llegando a una interfaz gráfica que les permite observar las líneas de corriente, observar el campo de velocidades y hacer cálculos como, por ejemplo, en este caso que es un caño que está en contacto con el suelo, podrían calcular, por ejemplo, cuánto es la fuerza de elevación de ese caño, ¿sí?
Esa es un poco la dinámica del CFD y de eso le vamos a estar hablando en los bloques siguientes. Ya ese es el fin de esta presentación. Ahora le voy a invitar al doctor Santiago Márquez Damián, que va a participar con nosotros dos del primer bloque. Si puede